Bienvenidos al cuarto programa de Café con Leche, este podcast en donde entramos al mundo de la literatura, el arte y la cultura. Estoy aquí con mi co-host Fernanda Marín Hola, bienvenidos otra vez. y su servidor Sergio Sánchez. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Ricardo Aguirre. Déjenme les cuento una pequeña semblanza de este poeta. Ricardo Aguirre nace el 1 de septiembre de 1993 en Toluca, Estado de México. Él es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestrante en Antropología y Estudios de la Cultura. Cuenta con la presea al mérito universitario Ignacio Manuel Altamirano Basilio en el 2015 y es parte del taller de poesía Grafógrafos, revista en la cual publicó el poema titulado FZ-10 en el volumen 2, número 2 del año 2020, así como el libro Bolsa de Mareos en el mes de julio de 2020. Y en su faceta de poeta, aparte tiene su faceta de músico. Él pertenece a la banda de post-punk Hell, originaria de Toluca, desde el año 2013. Bienvenido, Ricardo. Hola, mucho gusto. Ok, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, pasando el frío por Sí, ahora. como en Toluca. Sí, Ok, lo que más amamos de Toluca. sí, claro. Ok, cuéntanos, Sergio. Ay, sí, Sergio. Cuéntanos, Sergio, más o menos cómo va a estar la dinámica. Explícasela, porfa, a Ricardo para que pues esté enterado. Pues mira, básicamente es una entrevista en la cual nosotros te vamos a hacer 10 preguntas. En esas 10 preguntas, pues básicamente tú nos puedes contestar lo que tú quieras, totalmente libre. Eh, y sobre todo, cada quien te va a estar haciendo una pregunta. Fernando te va a hacer una pregunta, yo te voy a hacer una pregunta, y así nos vamos a estar turnando. Y si al final nos queda tiempo, haremos una dinámica sorpresa. Ok, Ok, me parece perfecto. bueno, nuestra primera pregunta, bueno, nosotros como somos muy chismosos, nos gustaría saber, por ejemplo, ¿cómo llegaste a escribir poesía y cómo llegaste al taller de grafógrafos? Bueno, eso fue como raro en muchos sentidos, porque mucho antes de que, bueno, como que empezara como el proyecto de la revista, uno de mis amigos pues como toda esta onda como del punk y de la música, ya, pues, bueno, él es escritor y tiene una faceta poeta también, que es Alonso Guzmán, y en algún momento me regaló uno de sus textos que se llama Los geranios y la nieve, y a partir de ese texto como que yo dije, órale, ¿no? Está bien chido lo que él trata como de expresar de la ciudad, y luego ya, pues comencé a leerlo a él, conocí a Cecilia Juárez, y a Sergio Ernesto Ríos, mucho antes, lo leí mucho antes de conocerlo, y un día hicieron una presentación del primer número de la revista de Grafógrafos en la Facultad de Antropología, y me invitó una compañera de generación, y que ahora es profesora, Paola, y me dijo, oye, ¿no quieres reseñar el poemario bueno, el poema, perdón, dicho de Alonso Guzmán ahora que es la presentación de Grafógrafos? Y le dije, oh, sí, está bien. Y entonces, pues yo había leído ese poema, ¿no? Se llama Herida cubierta de malva. Entonces yo hice como todo un escrito así, pues de lo que a mí me refería como el poema. Aparte el poema habla de su hermano, entonces, pues su hermano fue muy amigo mío, ¿no? Y pues como que traté de escribir sobre eso y lo presenté ese día en la facultad. Y Sergio me dijo, oye, ¿no te gustaría ir al taller? El taller ya lleva, pues más o menos casi medio año, ¿no? Y yo le dije, oh, sí, estaría bien, pero lo postergué, ¿no? Así como, pues tenía algunas cosas que hacer y como que tenía miedo como de ir y leer lo que estaba escribiendo, no sé, como todas esas cosas como las que te enfrentas, ¿no? Como yo no tengo la formación en letras, pues pensaba como que tenía esa traba. Y yo decía, no, pues ¿cómo voy a escribir de algo que yo pues no tengo como conocimiento o nunca he tenido como un acercamiento en cuestión como mucho más formal, ¿no? Y luego ya un día recuerdo que un amigo que falleció justo en esta pandemia me dijo, oye, hay que ir al seminario, digo, hay que ir al taller
de poesía, ¿no? Y le dije, va. Entonces llegué yo y él no llegó. Entonces yo ya empecé a ir desde ese momento, ¿no? Y me gustó mucho luego la dinámica porque en ese entonces yo no llevé, pues la primera vez yo no llevé un escrito, pero se leía a un autor, se conocía como su obra, lo que él había hecho, desde dónde había escrito, los años, las obras, y luego después de eso se hacía un ejercicio, ¿no? O se llevaba un ejercicio de la sesión anterior, se leía el ejercicio y todo retroalimentaba, ¿no? No solamente quien guía el taller, que es Sergio, sino todos los compañeros retroalimentaban pues lo que habían escrito los demás compañeros y así. Entonces me hacía como súper buena onda porque pues en otros intentos que yo tuve como de ir a otros talleres o a otros espacios, luego tenías el ataque como de, no, no sabes escribir, ¿no? O sea, como que mejor dedícate a otra cosa. O, no sé, como que había cosas como muy, pues como esquemáticas, ¿no? Como binarias, no sé, como de no sabes o sí sabes. Entonces, acá era como abierto, ¿no? Así como de tienes la posibilidad de poder escribir y de poder como tallerear, ¿no? De eso se trata. Entonces me empezó a llamar la atención y así fue como pues llegué al taller en sí. Bueno, es una historia muy buena y justamente mi pregunta va relacionada en ese sentido. Después de que entraste al taller, ¿cómo fue que decidiste ahora sí ya entrar de lleno a la poesía? Me imagino que fue después del taller. Sí, yo había tenido como ya unos ahí escritos y un día se los enseñé a Ceci Juárez y Ceci Juárez me dijo, no, pues necesitas ir a un taller para que te vayan diciendo pues que sí está chido o que vayas agarrando como pues mayor pues experiencia, ¿no? O aprendizaje, conocimiento. Yo le dije sí, entonces cuando empecé a ir al taller pues dije voy a proponerme como no llevar lo que ya escribí, sino llevar como algo que tenga que ver como con los libros o los textos que estamos abordando. Y así fue, empecé como a llevar, cada sesión yo llevaba un texto diferente, ¿no? Deseché demasiados, porque eso sí tengo que decirlo y ser franco, de unos que la verdad no pude rescatar. Pero me empeñé en eso, ¿no? En escribir, en escribir, en escribir, en escribir. Digo, no sé si soy bueno ahora o si lo voy a hacer en algún momento, pero dije, no, pues tengo que ensayarlo, ¿no? Digo, esa es la parte como del ensayo, o sea, como, por ejemplo, ¿no? Yo en mi formación tengo que estar generando ensayos, 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 hasta que salga como algo ya, pues, riguroso y que pueda hacer como una investigación. Entonces lo pensé de la misma forma acá y pues de ahí fue como que pulí lo que pues ahora es mi poemario. Ok, sí, pues de hecho, bueno, para los que no sepan, Bolsa de Mareos fue publicada por Grafógrafos, precisamente por eso fue esta serie de preguntas. Y pues sí, efectivamente está mal planteada toda esta empresa o toda esta industria de la literatura. ¿Por qué? Porque uno se creen con la habilidad y calidad para desdeñar, ¿no? Trabajos que pues Sí, en realidad no. Y la escritura, así como sea profesional, sea social o sea literario, pues necesita tallerearse, ¿no? ¿A qué me refiero con este término? Sí, a estar practicándola, porque nada en la vida nos sale a la primera. Y precisamente es esto, ¿no? Se trata de difundir y pues también hablar de tu obra, ¿no? Y por ejemplo, ¿por qué decidiste titular a tu poemario Bolsa de Mareos? en esa parte hay un libro que me gusta mucho, que hizo Nick Cave, que es uno de mis cantautores favoritos, desde que pues estaba como en su primera banda que se llamaba The Birthday Party. Cuando yo ya no lo conocí en esa faceta, lo conocí como solista, pero algo que me llamaba la atención de este cantautor era que pues escribía mucho, ¿no? Y entre esos textos, el último que sacó se llama Una canción para la bolsa de mareos, ¿no? Entonces, en ese escrito, él va como, pues haciendo toda una redacción de lo que va sucediendo en un tour. En este caso, retoma como el tour que hace en Estados Unidos y va describiendo, ¿no? Todo lo que va sucediendo como, pues donde hacen ¿cómo se llaman? Pues sí, donde hacen como parada los aviones, cómo es que van siendo los transcursos, todo lo que él puede como anotar en una servilleta o en una hoja o algo así, lo va pasando como en limpio y va como narrando su experiencia, ¿no? En ese como momento él va teniendo como flashback o lo que nosotros denominamos como improntas, ¿no? Va regresando como parte de su niñez, va regresando como parte de su adolescencia o a su etapa adulta. Y entonces yo decía, oye, eso está súper chido, ¿no? Porque no solamente está hablando como del presente, sino que tiene ese como regreso, ¿no? Y la mayoría
de los textos que yo había como leído en algún punto, muy difícilmente a veces tienen como ese regreso, ¿no? Describen como el presente, pero no tienen como esa parte como decir, oye, atrás de eso, pues había esto, o sucedió aquello, ¿no? No sé. Entonces como que a mí me llamó la atención cómo es que jugaba como con el tiempo y con los escenarios. Y dije, bueno, si yo hago como algo similar, pues meto demasiadas personas y demasiados como escenarios, pues creo que también es una bolsa de mareos, ¿no? Y así fue como decidí titularlo, porque acá otra cosa curiosa también es que en los vuelos pues te dan una bolsa por si pues llegas como a tener un mareo y eso, pues vomitas, ¿no? Y en este caso, Nick Cave hacía los escritos en las bolsas, ¿no? Y si uno revisa el texto, va poniendo como la imagen de la bolsa y cómo hizo como el escrito, ¿no? De lo que se le vino como la mente a partir como de cierto cambio de estaciones o ciertos sucesos que van como pasando en el avión o en la gira. Entonces como que yo dije, pues, voy a hacer un ejercicio parecido o similar, ¿no? Claro. Sí, de hecho Y sí se nota el viaje, por ejemplo, ¿no? El recorrido que haces como modo de viaje. Y es algo como que siempre tengo como presente, porque, no sé, hay veces que escucho música y luego me remito como al momento en el que la escuché por primera vez, ¿no? O si hubo un suceso como muy peculiar que me marcó a mí cuando escuchaba como cierta canción. Por ejemplo, con la canción que yo abro el poemario, es una canción que a mí me gustaba demasiado en mi etapa de secundaria. Y cuando conozco a todos mis amigos con la banda con la que estoy ahora, a todos nos gusta la misma banda y la misma canción, así como de la misma forma, ¿no? Entonces fue como de, órale, ¿no? Qué raro, o sea, como 6 años después o 7 años después encuentras como un grupo de personas que pues le gusta la misma música y la misma canción como en particular. Entonces, eso creo que también me hacía como, pues, sentido, ¿no? Es decir, siempre estás como teniendo ese tipo como de regresiones. Por ejemplo, hay un autor en la cuestión como antropológica o filosófica, Mircea, que habla de esto, ¿no? Como el mito del eterno retorno, ¿no? Entonces siempre estás como Ujú. regresando al principio o al final, ¿no? O a Entonces, tu lugar feliz. exacto, ¿no? Entonces creo que para mí es una parte pues muy, muy chida porque pues rompes como con lo profano que puede ser el tiempo en algún punto, ¿no? Regresas como algo que es tan particular para ti que puedes denominar sagrado, ¿no? Entonces, ese es como el sentido que yo le veo como a veces a los espacios o a los tiempos. que justamente, de hecho, hay otra banda de rock mexicano, pues, que todo el mundo conocemos, llamada Fobia, que justamente en sus inicios, los primeros discos de Fobia, en particular el primero y el segundo, estuvieron muy influenciados con la literatura. Justamente como decía Fernanda, de un lugar feliz. Hay una canción de Fobia que se llama Un Mundo Feliz, en donde todos regresan a su mundo feliz, su lugar de que uno se siente, su zona de confort. Claro, y por ejemplo, ¿no? A mí Fobia me gusta así mucho, el primer disco es así súper post-punk, ¿no? Entonces, siempre teníamos también como, por ejemplo, a muchos dicen, no, es que Fobia es súper, una banda como muy comercial y bla, 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 ¿no? Sobre todo para los puristas en el punk. Pero mis amigos y yo siempre decíamos, no, es más, cuando estuvo acá en Metepec, en un evento, lo fuimos a ver todos, ¿no? Entonces, eso está como también chido, como compartir, pues, ciertos gustos con quienes estás, y aún mejor como plasmarlo, ¿no? Y justamente estuve leyendo tu poesía, aparte de Bolsa de Mareos, que para mí es como un road trip musical, como haber estado de gira con una banda como si uno fuera un groupie, pero también tienes otro tipo de poesía, que a mí me gustó mucho, que es, por ejemplo, la pregunta es, ¿cuál es el punto de inflexión entre tu poesía, lo cotidiano, lo mundano y la poesía que tú haces? Pues trataría como de llevar lo que yo estoy viendo o lo que ven los otros con los que yo me relaciono a un punto en el que demuestras o tratas de hacer visible qué es lo que estamos como percibiendo desde otros espacios o desde otros lugares, ¿no? Es decir, cómo yo me estoy posicionando frente a la realidad y la estoy haciendo como visible para el otro, ¿no? No sé, ese es como el ejercicio que yo siempre trataba de hacer. Bueno, en la cuestión como antropológica es un ejercicio que tenemos que hacer constantemente, ¿no? Si haces una investigación en tal lugar, tienes que llevar a cabo, en tu escritura tienes que estar el ejercicio de plasmar lo que viste en el lugar, en el espacio, a las personas, y que eso cuando alguien más lo lee, trate como de captar el sentido que está viviendo en ese momento, ¿no? Y para mí eso era como algo, pues, de mucha importancia,
porque muchos de mis amigos que, pues, lamentablemente a veces ya no veo, o, pues murieron pues como en este lapso del tiempo, ¿no? O pues algunos se quedaron como en la cárcel, o no sé, hay muchas como historias que pues puedes tener y nadie las ve, ¿no? O nadie las conoce. Y entonces, para mí como que ese ejercicio también era una parte pues importante y peculiar porque hay un esquema como de la vida feliz, ¿no? O de la vida exitosa. Entonces, todo el mundo te habla sobre ese esquema, ¿no? Entonces, solamente puedes ser exitoso porque haces esto, ¿no? O solamente tienes que hablar de esto porque es bonito. O solamente puedes trabajar en esto porque eso es lo que dejan, ¿no? Entonces, yo decía, no es cierto, ¿no? La realidad tiene mucho más aristas o mucho más flancos y creo que eso tiene que ser visible, ¿no? Entonces, yo encuentro como ahí mi punto como de inflexión, ¿no? Hacer que la vida cotidiana se plasme como en escritura y que trate como de hacer ver lo que se está viviendo como en esos espacios o en esos lugares, ¿no? Digo, yo hablo de esos que conozco, hay muchos otros que se pueden plasmar y que pues yo estoy haciendo como invisibles porque no tengo la experiencia o la interacción con esos lugares, ¿no? Pues de hecho, en Ok. antropología existe la figura del lugar y del no lugar. Entonces, Exacto. Por ejemplo, ¿no? Acá la cuestión como del no lugar, que es algo que yo también a lo que remito y lo que remitía hace unos días con unos amigos, es todo aquello que tú haces, cuando tú puedes estar, por ejemplo, yo ahora puedo estar en un lugar, ¿no? Porque mi pensamiento se puede ir a otro lado, y entonces, aunque yo esté aquí figurando en mi cuarto o hablando con ustedes en interacción, mi no lugar está siendo plasmado en pues, lo que estoy pensando, ¿no? Lo que estoy imaginando, lo que estoy recordando. Y para mí la escritura ha sido como, pues eso, ¿no? Irme a los no lugares en los que yo puedo como, pues recordar o viajar en el mismo tiempo en el espacio para pues como traer todos esos recuerdos, ¿no? Memorias, sonidos, no sé, palabras, ¿no? Que a veces se quedan como muy marcadas ahí. Por ejemplo, yo a veces reconozco mucho a mis amigos por ciertas palabras o modismos que tienen, ¿no? No sé si a ustedes les pase lo mismo, ¿no? O sea, Sí. dices, esa palabra la dice mi amigo, ¿no? O esa canción la escucha mi amigo. O O cuando se esto te se pega, ¿no? Exacto. Entonces, todo eso es lo que, pues a veces también como que yo trato como de hacer en el ejercicio, ¿no? Como de antropológico, vida cotidiana, música y pues lo que sería como ahora mi camino hacia la literatura. Ok, y ahorita que ya estás encaminándote, ¿no? Porque puede ser que es el inicio. Por ejemplo, nos gustaría saber quiénes son tus escritores favoritos. Siempre hay un escritor que nos marca, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir que el escritor que a mí me marca es Julio Verne, irónicamente. Fue el primer escritor que leí por mí, o sea, no realmente por la escuela, por mí. Entonces, y cuando lo veo, ¿no? Lo veo en mi tesis, entonces pienso, ¿por qué lo metí en mi tesis? Claro. Entonces, ¿qué escritores consideras que son tus favoritos y que te hayan marcado? Yo creo que el primero así como que me descentró y que fue como un gusto peculiar y que encontré por accidente, sería Camus. O sea, para mí, Camus en su etapa como, pues, escritor filosófico, ¿De como que me dio una... dramaturgo o como Ajá. filósofo? No, como filósofo. Me dio como un golpe así, pues como de despertar, ¿no? No sé, por ejemplo, yo lo golpe de conocí, realidad. ajá, fue como leer, en aquella vez me acuerdo que compré una edición como muy rara del extranjero, y entonces yo dije, órale, ¿no? O sea, yo también a veces pienso que hay cosas que yo estoy diciendo o que yo estoy viviendo y que la gente me dice, no, porque es malo, ¿no? O no, eso no se dice, o no sé, como que tienes como una sanción moral ahí, ¿no? Y eso fue luego lo que me dio como un vuelco ahí, pues a lo que estaba como viviendo, ¿no? Y recuerdo que la parte en la que es juzgado más por como la cuestión como social que por lo que, pues en verdad como que hizo, o no sé, o sea, que fueron sus decisiones, pues para mí fue igual así decir, oh, es como que sí pasa, ¿no? O sea, tú vas viendo como en el contexto, si tú decides hacer una cosa y no la otra, lo primero que tienes es una sanción moral social, ¿no? Es decir, ay, ¿por qué hiciste eso? O ¿por qué dejaste de hacer aquello, ¿no? ¿Por qué te vistes así? Por ejemplo, yo siempre tuve ahora no tengo como, pues ya una vestimenta muy radical, ¿no? Pero en ese tiempo, pues yo traía una cresta, traía aretes, ¿no? Este, pues no sé, como todo esto que pues no se permite, ¿no? Sobre todo si vienes como de una familia muy tradicional, ¿no? Que así como de, ay, ponerse aretes es de mujer, o pararse el pelo es como de loco, ¿no? De vago, drogadicto, ¿no? Entonces, como que hacer esa lectura de Camus en ese momento fue como de, bueno, sí, es verdad, ¿no? Tienes más sanciones sociales y morales
pues, por ti mismo, ¿no? De acuerdo con lo que decides o lo que no decides hacer. Y a veces las reglas morales pesan muchísimo más que las reglas escritas o las reglas convencionales. Claro. Y eso es algo que después cuando ya comencé como mi lectura como de antropólogos clásicos en la formación, dije, eso es verdad, ¿no? Porque la mayoría se va como lo que tú mencionabas, ¿no? Como a cuestiones legales, como a cuestiones constitucionales, pero lo que de verdad rige la vida social y cotidiana, pues son las normatividades tradicionales, ¿no? Es decir, lo social y lo moral. Y sobre todo acá, ¿no? Nuestro país es, pues, doblemente religioso, ¿no? Tiene una religiosidad popular que está mezclada como de un catolicismo ortodoxo y una cuestión como meramente, pues, de sincretismos ahí medio culturales, ¿no? Es decir, como Autóctonos. exactamente, ¿no? Toda la ritualidad, pues, autóctona. Entonces, yo dije, no, sí, creo que llegué al lugar donde tenía que estar. O eso creo, ¿no? Claro, claro. Y justamente, tienes muchas influencias musicales y influencias literarias. Me gustaría saber cómo fue que antes de ser poeta empezaste a tu carrera como músico. Cuando yo desde bien pequeño, para eso, cuando yo tenía como entre unos 4 o 5 años, uno de mis tíos, hermano de mi mamá, yo crecí con mi mamá totalmente, eh, pues era como súper adicto al rock, ¿no? Entonces era así como, pues escuchar hard rock, heavy metal, no sé, rock clásico, ¿no? A mi tío no le gusta mucho el black metal y eso, a mí sí me gusta, pero en ese entonces él me empezó como a enseñar música y recuerdo mucho, tenía 4 años, yo en ese entonces, mi tío me regaló una playera de la gira de Kiss, del Psycho Circus, ¿me fue? Y entonces cuando regresó del concierto me dijo, mira, ¿qué te traje, no? Y era una playerita para niño, ¿no? O sea, de Kiss. Y pues yo bien emocionado, ¿no? Porque traía mi playera de Kiss. Entonces me voy a la primaria yo con mi playera de Kiss, porque solo había un día a la semana que podía ser como de ropa, no Casual. formal, ¿no? Se le decía. Y entonces ya yo llego con mi playerita de Kiss. Y apenas iba entrando a la escuela y recuerdo así a la maestra, ¿no? Ven a la dirección, pum, ¿no? Siéntate. No, es que no puedes traer eso, ¿no? Y yo así de, wow. O sea, yo bien chiquito, ¿no? Así súper asustado, así como de, ¿por qué? No, es que eso es del diablo y así, ¿no? O sea, como un buen de cosas. Mi mamá, obviamente, mi mamá siempre ha sido muy open mind y mi mamá fue así como, de, pues no la lleves ahí, la puedes utilizar acá en la casa y eso, pero pues a la escuela no. Pero desde ahí también surge como tu radicalidad, ¿no? Yo dije, pero ¿por qué no me la puedo llevar, no? Entonces de vez en cuando me la llevaba ahí como a escondidas y otra vez, ¿no? Tenía como, pues, el citatorio para mi mamá y entonces como que ahí te empieza también a formar como, pues tal vez lo que puede ser tu interés en algún momento ya cuando pues creces, ¿no? Y a partir de eso yo empecé como a buscar más bandas. Entonces, uno de mis tíos tenía una herrería, yo compré, cuando yo empecé a trabajar como chalán con mi tío, hace como 7, 8 años, y todo lo que ganaba yo ahí lo metía como en discos, bueno, así como en DVDs y VHS musicales, y en cómics, ¿no? O libros. Y entonces todo eso me empezó a llevar al punk, así como que solito te va encaminando, ¿no? Así como que hay un buen de cosas o sea, como en la vida que te van llevando como a que te guste algo, ¿no? Y entonces yo recuerdo mucho que a donde yo compraba, me dijo un chavo, nunca se, ¿no? Y yo dije, ah, bueno, me lo llevé y empecé como a escuchar pues mucho punk y luego dije, no, yo quiero tener una banda. Entonces así me aferré a la idea y primero tuve una guitarra, pero como no aprendí a tocar la guitarra, me la cambié por un bajo, ¿no? Y luego empecé a tener bandas. En la secundaria tuve 2 bandas que nunca tocamos como en vivo, pero según como que ensayábamos. Y luego ya en la prepa sí tuve 2 bandas. Y luego en la universidad tuve otras 2, hasta llegar a la que tengo actualmente, que es Hell. Y de ahí, pues nace más como de querer también pues hacer algo, ¿no? O sea, de que escuchas tanta música y ves tantos como videos o algo así, tú dices, bueno, al menos para mí en esos tiempos, pues era así como de, wow, sí, tengo que tener una banda, ¿no? O sea, como que ese es mi sueño. Y ahora, pues, es muy raro que a alguien le guste una banda en vivo, ¿no? O sea, la industria musical ha girado como diferente y la mayoría quiere ahora un DJ o a alguien que esté cantando con una pista de fondo, ¿no? No sé.
Digo, yo no juzgo porque pues cada quien tiene su gusto, pero pues ahora es muy difícil que te vayan a ver a ti como con una banda, ¿no? Así como de, ay, no, qué hueva, ¿no? El rock como que ya es pues para viejitos, ¿no? Y sobre todo el punk, que es así como de, ay, no, es que ahí nos va a pasar algo, ¿no? O va a suceder, nos van a golpear o nos van a robar cosas, así, ¿no? Y ya cuando ve, pues todo es como super light, entonces ahí hay como toda una serie de cosas también girando como en torno a la música, ¿no? Y a las bandas. Es que justamente en México aún no ha terminado de despegar el punk. O sea, traen la idea de que el punk es como el punk de los 60s, en The Clash, Joy Division, todas esas bandas, los Claro. Ramones, pero la música aquí en México, el punk se convirtió en más punk rock porque existía música como de Caifanes o de Stereo, Héroes del Silencio. Entonces trataron de juntarlas y no pegó y el punk, pues, desgraciadamente no pegó tanto aquí en México. Al menos en la escena musical principal, al menos en lo underground, sí pegó muchísimo más el punk que otros géneros. Sí, por ejemplo, acá yo estoy como con un colectivo que se llama Luca Mosh No Te Detengas y conocemos como toda la escena, bueno, conocemos como muchas escenas del underground mexicano y es muy vasto, ¿no? O sea, hay un buen de bandas que desde bueno, finales de los 80 y todo, desde entonces hacia acá, pues no han parado, ¿no? Entonces, hay bandas que ya se quedaron en el camino, pero que sí grabaron, y así, ¿no? O sea, tú ves que hay toda una escena musical underground del punk súper enorme, ¿no? Que no se conozca así como tú mencionabas, ¿no? Como en el primer foco, que sería como el comercial, ya es diferente, pero el punk sí tiene como un buen de tamaño, ¿no? De escena. Por ejemplo, ahorita hay un festival que se llama Punkitud y son 2 días de festival, ¿no? Entonces vienen todas las bandas como del país y de otros países y ya pues tú vas a underground y conoces como pues lo que se está haciendo, ¿no? Tanto en el país como en otros. Y está muy chida la convivencia, hay talleres, o sea, todo como con la filosofía punk, ¿no? Sí, el hazlo tú mismo, no sé, la solidaridad, ¿no? El apoyo mutuo. Y hay cosas ahí interesantes. Claro, pero yo creo que también es cuestión de modas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que igual cuando iba en la secundaria, digo, tú y yo tenemos la misma edad, ¿no? Cuando iba en la secundaria, mis hermanos querían tocar, querían una banda de punk. ¿Por qué? Precisamente porque recuerdo mucho que en mi casa se oía mucho a The Doors, a Nirvana, a todas estas bandas, a los Ramones. Entonces, a final de cuentas, pues digo, no despegó en vano Panda, ¿no? Porque pues era una, como dicen, una mala imitación del rock y del punk, pero a final de cuentas fue una cuestión de moda, por así llamarlo en esa época, y que pudo haber tenido una afluencia mayor, pero no se siguió por esa línea. Desafortunadamente, creo que en este país falta muchísima difusión para todo, ¿no? Tanto para el punk que está mal ubicado, y al igual que la literatura, ¿no? O sea, están infravalorados. Entonces, pues a final de cuentas, creo que todavía le queda un largo camino al punk, así como en la literatura. Pero, por ejemplo, ¿no? Hace rato tú nos estabas comentando que hay una banda que te influenció y que incluso la incluiste en tus poemas. ¿Qué banda es? Se llama Black Flag, que en sus inicios era como muy, pues sí, subversiva. Y ahora, pues si alguien pregunta por Black Flag, te dice, no, pues ya se vendieron, ¿no? O sea, como lo clásico, o sea, como la filosofía punk es como si te vendes ya no eres punk, ¿no? Y pues Black Flag para mí cuando empezó era muy, muy buena. Y todo lo que decían las letras, pues era así como muy, pues político, ¿no? Como subversivo, quería como, pues descentrar a las personas, ¿no? Causar como molestia. Y lo generaron, ¿no? Muchas de sus portadas de sus discos pues estaban como haciendo sátira de la religión, haciendo sátira como de la policía, de los políticos. Y esa banda pues a mí se me hizo como pues peculiar para empezar también. Digo, si a alguien le preguntan, pues alguien decidiría que como Black Flag no es bueno, ¿no? Pero pues cuando tú empiezas, pues vas como conociendo lo más comercial y de ahí ya te vas como encauzando cada vez más hacia el underground, ¿no? Por eso mencionaba yo a los Ramones, a los Skrillex, a los Clash o a Black Flag, ¿no? O sea, vas empezando como con lo que pues todos escuchan o todos como que te van diciendo que escuches, ¿no? Que te van recomendando
y ya luego tú pues te formas tu criterio y dices, pues sí me gusta esto o no me gusta esto, ¿no? Claro. También me gustaría preguntarte, alejándonos un poquito ya de la música, porque así como en los géneros de la música, hay géneros literarios y subgéneros. Y estuve leyendo tus poemas y me acuerdo que en la plática previa que tuvimos tú y yo cuando armamos esta entrevista, comentabas que tu poesía la defines con un poco de tono gore. Eh, ¿Cómo es que defines tú tu poesía con ese tipo de tono? Pues más que gore, yo diría que, pues no sé, como un poco más, así, no sé, lo siento más acercado como a la cuestión infrarrealista, ¿no? No sé, que trate como de hacer visible lo que está pasando como en la calle, pero de algún modo está haciendo como ver toda la violencia, ¿no? Es decir, todo eso que nadie más se atrevió a decir en algún momento sale a la luz y entonces ahí está, ¿no? Entonces yo diría que por ahí estaría como un poquito apegado. Y no sé, mis mayores influencias pues fueron también como toda la crítica que surgió con la generación Beat. Digo, la generación Beat es como súper trastocado y alguien dirá, es que está como sobrevalorada o estaba de moda y eso, ¿no? Pero pues depende a qué autor leas, ¿no? No sé, por ejemplo, yo en algún momento pues estaba como súper ensimismado con Burroughs, ¿no? Y después ya estaba súper ensimismado con Ginsberg y después ya estaba súper ensimismado con Kerouac. Y luego eso me llevó como a todas las poetas beats y dije, no, acá está lo chido, ¿no? Las poetas beats están diciendo otras cosas mucho más, pues mucho más densas, ¿no? Mucho más duras. Y entonces creo que eso fue lo que a mí me llamó la atención como de la escritura, ¿no? Tratar como de llevarlo a eso, es decir, como hacer una crítica o hacer visible que pues no podríamos estar ya hablando como de contemplación, al menos para mí, no puedo estar hablando de contemplación porque pues acá en la ciudad pues ¿qué contemplas, no? Los ruidos de los carros o el olor pues fétido de la industria, no sé, como que para mí la contemplación acá pues no es, ¿no? O sea, podría contemplar como los edificios o, o los cerros, ¿no? Que se ven como ya súper desdibujados por la contaminación o algo así. Pero yo dije, no, o sea, pues creo que hay todo una métrica o un habla en la calle, ¿no? O en la experiencia. Y yo encontraba eso en los infrarrealistas, ¿no? O en los rupestres, o pues en todo esto la generación beat. No sé, a mí eso es lo que me empezó como a influenciar para tratar como de escribir. No le podría dar como una categoría a lo que estoy escribiendo. Sería como una revoltura o un mix ahí de eso que dije hace un momento. No, de hecho, bueno, yo cuando los leí, los releí hace apenas, porque no sé si ya viste, pero ya reseñé, ¿no? Tu poemario. Y justamente le comentaba a Sergio que yo lo que vi es muy urbano, ¿no? ¿En qué sentido? La poesía está súper prejuiciada en que hace el canto hacia lo bello, lo hermoso, toda esta estética. Y no, yo creo que tú estás un poquito más apegado hacia el romanticismo. ¿En qué sentido, no? En el que lo grotesco, lo que a nadie le gusta leer, no le gusta que le digan, porque si su realidad ya es dura, pues leerlo lo hace más, ¿no? Entonces yo sí noto como esta cierta influencia en cuanto al romanticismo, pero es también en el sentido de romper estructuras. Entonces, igual, ¿no? De hecho, hasta me encanta cómo lo finalicé, porque en tu reseña literal lo puse, ¿no? Que es tan dinámico, tus poemas son tan dinámicos como lo es el punk, precisamente con toda esta ruptura. Y bueno, ya que volví, ¿no? Por ejemplo, tú nos habías comentado también que componías. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencia piensas que existe o cuál es la diferencia que tú notas al momento de componer pues las canciones, ¿no? Y los poemas y escribir el poema? Híjole, creo que en la cuestión como de la composición no le meto tanto como coco, ¿sabes? Como que ahí sí dejo ir más como mis vísceras. Digo, ahora ya no escribo tanto en la banda. Al principio sí era como que, pues si no escribía todo, como que trataba de hacer la revisión de lo que hacía mi amigo, el vocal, Luis. Pero, pues era eso, ¿no? O sea, como que no pensaba tanto y así como lo que salía, trataba como de escribirlo. Y a partir de eso, a veces como que le hacía alguna corrección, como de cortaba algunas palabras
y hacía como algo más repetitivo, como un coro, y ya quedaba, ¿no? Y en cambio acá ahora cuando empecé como a escribir, pues sí, era como muy riguroso, ¿no? Así como de, ¿sí está bien escrito esto o no está escrito esto? Entonces empezaba como a desechar un buen de cosas, ¿no? Y en las letras, ¿no? Por ejemplo, porque en las letras muy difícilmente como que no nos gusta, como que no estamos pensando en, ¿cómo decirlo? Pues sí, como en estará bien o no estará bien, ¿no? Simplemente como que quieres que vaya el golpe así directo, ¿no? Que tendría que ser en la literatura, obviamente, pero acá como que yo no le doy tanta revisión o no lo paso tantas veces como por mis manos, porque mis amigos luego lo dicen, no, sí está chido, pensamos lo mismo, entonces ya no hay como revisión, ¿no? Y entonces ya nada más como que tratamos de meterlo en la música y ahí queda, ¿no? Sí, Y no se acá no, preocupan por la forma, ¿no? exacto, y acá no, porque acá pues te leen y te dicen, no, eso no está chido, ¿no? Córtale acá, te puede quedar mejor, puedes pulirlo así, ¿no? Y acá no, ¿no? O sea, como que es así como de, pues ya tiene la letra, pues la voy a tratar de embonar aquí. Y Es pum, que, queda, ¿no? es que creo que tiene que ver con el punk, ¿no? El punk no se preocupa por cómo lo está diciendo, sino qué está diciendo. Y por ejemplo, en la poesía sí te preocupas por qué estás diciendo, pero también cómo lo estás diciendo. Vaya, no por nada existen las métricas, no por Claro, nada existe el ritmo, ¿no? Pero por ejemplo, a mí la verdad es que hay muchas cuestiones de poesía en las que yo prefiero no meterme por todos estos tecnicismos, pero la verdad es que yo me enamoré muchísimo de tus poemas precisamente por esto del romanticismo y de las estructuras que ya dije, pero pues no sé cuál sea como lo que tú hayas notado, ¿no? Aparte de lo de la forma. Digo, son diferentes formas de manifestación, pero ambas son válidas, ¿no? A final de claro. cuentas, existen por algo, ¿no? Ya sea una compensación simbólica o ya sea una compensación emocional o como lo queramos llamar. Sí, por ejemplo, ¿no? Acá como que yo lo siento más como, por ejemplo, la música la siento un poco más emocional, porque pues el punk es así, ¿no? Aunque lo que hemos post-punk es rápido, duro y decía un amigo a la cabeza, ¿no? Entonces es como, si alguien de los que esté escuchando le va a gustar, ¿no? Y si no es que a la mayoría le gusta una letra y de ahí se agarra, ¿no? Entonces eso es lo que te va dando como cierta reconocimiento, ¿no? Así como de, mira, sí escribe chido, lo que dice ahí está bien, ¿no? Y le vas haciendo como sentido a muchas personas conforme a lo que estás diciendo emocionalmente. Lo mismo sucede en la literatura, pero no llega tan rápido como la música, ¿no? Para mí. O sea, tomando en cuenta como la cuestión como de la difusión o como del consumo cultural, la música es mucho más consumible, ¿no? Que la lectura para mí. Porque, por ejemplo, ¿no? Aunque yo ponga el link del libro y esto, pues no creo que todos mis amigos me lean, la verdad. O sea, siendo como sincero, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues la mayoría de veces no tiene como el tiempo, o hay otros intereses, otras necesidades, ¿no? O Yo sea, creo que en realidad son los intereses y el hábito. Es lo mismo que con escribir, ¿no? Muchos quieren escribir, digo, existen plataformas para escribir, ¿no? Como Goodreads, como Wattpad, pero realmente es un proceso donde tienes que escribir y escribir y escribir y escribir hasta que te salga bien. Digo, tú lo sabes, ¿no? Porque escribías ensayos, trabajos académicos, igual que acá. Entonces tú no puedes pulir ni tu estructura, ni tu forma, ni tu estilo si no lo practicas. Y claro, yo creo que ese es el problema, ¿no? Que la literatura es más por interés. Tú puedes ir, no sé, en la calle y escuchas una banda, una canción que te haya gustado y ya existe la aplicación para rastrear la canción, ¿no? claro, O sea, y te entró por un oído y te salió directo, ¿no? Ahora, el audiolibro no es tan viable ni no tiene tanta difusión, digo, vaya, no creo que sea tan común encontrarte a alguien que en su carro vaya escuchando un audiolibro, ¿no? Y tú digas, ¡ah, claro. qué padre! No, o sea, no es lo mismo, obviamente, pues es esta costumbre del, del hombre de tenerlo más fácil e irte por lo más fácil, así de simple. Sí, y yo lo veo conforme a los contextos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy muy enraizado como a leer porque pues mi formación me lo demanda, ¿no? Es decir, más allá de mi hábito que se formó pues, a Sí, temprana edad, pues tengo que estar leyendo porque pues me tengo que estar actualizando como en cuestiones teóricas o metodológicas, o tengo que estar como
siempre leyendo las noticias para ver cómo está el contexto social y cómo está repercutiendo con nosotros, o sea, como todo eso, ¿no? Y tengo amigos que no es, que esa no es su necesidad primaria, ¿no? Su necesidad primaria, pues, es ir y llevar a la práctica pues, lo que están, lo que aprendieron o lo que conocen, ¿no? Y la lectura, pues, pasa como a un segundo plano. O sea, ahí es como la cuestión que yo siempre he hecho como énfasis, ¿no? O sea, no todos tenemos acceso a la lectura, pero también no a todos nos enseñaron a leer, o no a todos tenemos como tuvimos las condiciones para poder sentarnos y agarrar un libro, ¿no? Y decir, bueno, me voy a Exacto. sentar 20 minutos y leer, ¿no? Por ejemplo, yo en el último poema hablo de muchos de mis amigos a los cuales pues no tuvieron pues acceso a eso, ¿no? Es decir, se les negó a partir de sus condiciones sociales, pues el poder acceder a una educación media superior y superior, pues ya era casi, o sea, milagroso, ¿no? Que llegaran a la universidad. ¿Por qué? Pues porque el contexto siempre los estaba condicionando a trabajas o trabajas, ¿no? Porque si no, pues no vives, no comes, no duermes, no nada, ¿no? Y en cambio, pues yo acá, pues sí tenía una cuestión como de privilegio, ¿no? Mi mamá, pues, en ese entonces, pues, siempre ha tenido como, es educadora, entonces yo siempre tuve como, pues, las condiciones económicas y sociales para poder leer, ¿no? Había otras condiciones como del contexto que tal vez no me lo permitían, pero siempre tenía como un espacio, ¿no? Para poderme sentar o irme a un rincón y decir, bueno, voy a leer, ¿no? Y supongo que eso sigue sucediendo porque por más acceso que tengamos a PDFs, a bibliotecas en línea, a un buen de programas, ¿no? Tú mencionabas el audiolibro o algo así, pues la necesidad no es esa, ¿no? Y las condiciones Exacto. son otras. Y por ejemplo, ¿no? O sea, ahora que hablamos del confinamiento, o sea, si yo le pregunto a muchos de mis amigos, oigan, ¿han leído esto? Van a decir, pues no, o sea, yo veo Netflix, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estoy acostumbrado a que pues me creen como los escenarios, ¿no? O que me den como pues lo que ya está como basificado, o todo ese tipo de cosas, no sé. Ahí también han jugado un papel muy interesante los medios de comunicación, ¿no? Claro. O no sé qué percepción tengan ustedes. Al menos yo tengo esa por ahora, ¿no? No, pero es que es precisamente lo que tú dices, o sea, son contextos sociales que afectan, ¿no? Y es cierto, o sea, es parte, por ejemplo, de lo que decíamos, ¿no? De tanto el PON como la literatura están infravaloradas. ¿En qué sentido? En el sentido en el que se tiene el prejuicio vano de decir que la literatura es por ocio. Claro. Pero, Y por por ejemplo, ejemplo, ¿no? sí, Tú tuviste el acercamiento por tu mamá porque es educadora. O claro, sea, ella te decía, ¿no? No me imagino, ponte a leer o lee esto o mira, te traje esto, ¿no? Y yo creo que es parte, por ejemplo, de ese crecimiento, porque es lo que veo, ¿no? Yo estudié en la Facultad de Letras y sé por experiencia propia que mientras tu papá no te diga, oye, te traje este libro, como que te facilitan ese acercamiento hacia la literatura, es muy difícil que lo puedan hacer. claro, Y claro, ¿no? O sea, estábamos en una situación de privilegio. ¿En qué sentido? En el que pues tenemos casa, tenemos luz, tenemos internet, ¿no? La educación básica entró en crisis en la cuarentena precisamente por todas estas situaciones sociales en las que te das cuenta que el 70% de tus niños de educación básica no tienen acceso a internet, ¿no? O vaya, no nos vayamos tan lejos, los universitarios, ¿no? Las becas que empezaron a sacar para pagar un mes de internet, pero prácticamente solo es un mes porque ya no te dieron más. Entonces, este tipo de cuestiones claramente sí afectan y claramente, pues, es muy triste, pero de ahí surge nuestra labor, ¿no? De encargarte de difundir la literatura, de difundir que realmente nada es malo, simplemente es como una compensación, digamos, simbólica, ¿no? Claramente, si tú no te vas a dedicar a la literatura, lo podrías ver como ocio o claro. como para escapar de tu realidad. Pero fuera de ahí, por ejemplo, ¿no? O sea, también las empresas editoriales, me imagino que tú debiste de haber escuchado algo, de cómo todas las editoriales independientes empezaron a entrar en crisis. ¿Por qué? Porque no Demasiado. tenían acceso, o sea, no vas a comparar, si un Gandhi, un sótano, tuvo pérdidas, imagínate una librería independiente que apenas tiene su página web. Entonces, pues sí, son, Exacto. son perspectivas, pero eso es, por ejemplo, lo que me gustó de tu poesía, que en tu poesía no lo romantizas, pero tampoco lo dejas caer como de golpe. O sea, me refiero a que
el ritmo que llevas sí es dinámico, pero precisamente es bastante lógico, ¿no? No es como un Elmer Mendoza, vaya, con el narcotráfico, que empiezas a sentir cómo te llueven piedras, ¿no? Por todos lados. Claro. No sé qué piensas, Wow. Sergio. O, por ejemplo, Elmer Mendoza habla de una forma poética del narcotráfico, pero si nos vamos a otros autores como Lidia Cacho, que Lidia Cacho o Anabel Hernández hablan de la crudeza de la realidad del narcotráfico, pues son cuestiones muy distintas porque uno viene de una cuestión literaria y los otros vienen de una cuestión de una realidad social que es cruda. La realidad social siempre va a ser cruda, o sea, Claro. siempre. Y ese es el punto de inflexión justamente entre periodismo y literatura. El periodismo siempre va a ser objetivo y la literatura va a tratar de suavizar esa objetividad haciéndola subjetiva, pero llegan en el momento en el que se unen las dos y se contraponen, pero nunca van a dejar de ser simbióticas ninguna de las dos. La objetividad siempre va a estar aunada a la subjetividad y viceversa, porque pues todo lo que es objetivo, pues también tiene su lado subjetivo. Pues es como el yin Como, y el yang, ajá, sus exactamente. dualismos. Lo diría en la epistemología, justamente cuando nos metemos ya a las cuestiones epistemológicas, ya vemos todo ese tipo de cuestiones sociales. Y justamente a mí lo que me gusta de ti es que estás metido entre los dos mundos, tanto de la música como de la literatura. Y ahorita decías que el proceso de creación literaria es muy distinto a la creación musical, y lo hemos visto en años recientes. La música de ahora es con todo el respeto, es una basura la música actual. O sea, el reggaetón, la música pues ponle que no tanto que la salsa y la cumbia, pero pues ya la música ya no tiene un mensaje La como música antes. regional, ¿no? Ajá, exactamente. La música antes no tenía ese mensaje claro. O sea, y volviendo a cómo los músicos y artistas escriben, y como tú dijiste que te gustaba Fobia, vamos a poner el ejemplo de Fobia. Fobia en sus inicios justamente escribía canciones que tenían nombres muy absurdos o muy tontos a la gente, pero que tenían un contexto social. Hay que recordar, por ejemplo, el microbito. O sea, ¿quién se iba a imaginar que una canción que está hablando de un microbio iba a pegar? O otra como Dios bendiga a los gusanos. O sea, imagínate qué tanta clase de shock cultural para un país católico es esa frase, Dios bendiga a los gusanos. O sea, te impacta la primera vez que las escuchas. O la de puedo rascarme solo, o la de pudriendo, que justamente habla de esa putrefacción social que existe. Pero la música de eso trata, o sea, refleja realidades. Así como refleja realidades, refleja no realidades, o sea, la subjetividad. Y ahí es donde entra la trova y todo ese tipo de músicas que hace romántico todo. Lo que me gusta mucho del punk es que el punk retrata la realidad social. Y justamente en la época de The Clash o de los Ramones, ese tipo de música siempre fue censurada, siempre fue, pues lo veían los anarquistas, música que querían, de golpistas, que la gente, pues intentaba censurar, intentaba demoler estructuras sociales. Y justamente me gustaría saber si tú has sentido o has vivido algún tipo de censura al momento tanto de escribir tus poemas como de escribir la música. Y yo sé que es un tema fuerte la censura, pero me gustaría saber, todo el mundo nos autocensuramos, pero que te censure algo en más todavía es más, es un Agresivo. choque más agresivo, es un choque cultural peor. En la escritura aún no, y eso está bien chido, eso también lo agradezco mucho del taller, ¿no? Porque como siempre estamos leyendo como autores contemporáneos, tengo que decir esa parte también, que hablan como de centrar como todos los lugares en cuanto a pues lo que están percibiendo, lo que se está viviendo. Recuerdo mucho cuando leímos el libro de Marrakech, nos habla todo el contexto de un antropey, ¿no? Entonces, leerlo en el taller para mí fue como, ¡ay, qué chido! Aparte, en el taller encontré yo a una profesora mía de la secundaria, que era la única que nos incentivaba a vayan a la biblioteca y agarren ese libro y así. De hecho, por ella conocí a José Agustín y así. Entonces, era bien chido porque ver a una maestra de casi 70 años leyendo un texto que decía penes, vaginas,
lluvia orgásmica o algo así, era como de, ay, qué chido, ¿no? Porque pues tú siempre piensas como en la figura de alguien mayor, como súper pulcro, ¿no? Que no va a decir nada de acuerdo con las cuestiones morales o así, ¿no? Entonces, a mí eso fue lo que me agradó y por eso pues hago como referencia a esto, ¿no? Ahí no me he sentido censurado, la verdad. La mayoría de mis textos, pues si estuviera censurado, yo creo que no habrían salido. Dicen muchas cosas como raras, ¿no? Sí, Pero en la cuestión musical, no, no tanto porque, pues como siempre estamos girando en el punk, pues hay nadie que dice así como, no digas eso, o no cantes aquello, ¿no? Pero en la radio sí. En la radio sí nos han puesto como dos locutores muy buenos, que hice la mención de ellos hace un momento, Cecilia Juárez y Alonso Guzmán. Siempre ponen como a las bandas de punk y a las bandas como de la escena toluqueña, no solo del punk, sino de la escena toluqueña. Y eso se me hace súper chido porque, pues, en un programa abierto, que pongan, pues, una crítica, canciones o música que haga crítica social, ya es muy raro, ¿no? Y he visto gente que lo hace y le quitan los programas o lo censuran porque, pues, no se puede decir eso, o no se puede publicar aquello, ¿no? Entonces, hace unos días me enteré que un programa que me gusta a mí mucho de la radio, pues, mexiquense, la caja acústica de muchos mundos de Ceci Juárez, tenía un día para poner música, Viernes de Ruido se llamaba, ¿no? Y en ese Viernes de Ruido, pues aparecían como todas las bandas, ¿no? Así como que, pues nadie más pone en la radio, digo nadie más porque nunca he escuchado como alguien que ponga, pues no sé, greencore, ¿no? O black metal, o no sé, como, pues muchos, pues algo que alguien diría que es ruido solamente, ¿no? Y de la nada, pues, se quitó el día porque, pues, a los que están como a cargo, pues, dicen, no, eso no puede sonar, ¿no? Mejor hay que ponerles una hora más de reggaetón o de música, no sé, regional, ¿no? Y digo, a mí la música regional me gusta, pero la música regional que sí decía algo, ¿no? Por ejemplo, yo soy fan de los narcocorridos, pero los narcocorridos noventeros porque decían Como algo, los ¿no? Tigres del Norte. Exacto, ¿no? Por ejemplo, para mí Chalino Sánchez, yo crecí con Chalino Sánchez por mi bisabuela, ¿no? Y Chalino Sánchez siempre va narrando como historias, ¿no? Y esa parte me gusta mucho a mí porque, pues, me recuerda a mi infancia, ¿no? Como los viajes que siempre hacía como hacia el norte con mi abuela, con mi mamá, con mi bisabuela, ¿no? Entonces, para mí la música regional de esos años es muy bonita en ese sentido, ¿no? Porque estás diciendo como, pues, está narrando el contexto, ¿no? Pero si ahora tú escuchas esa música del 2010 o del 2005 para acá, pues no dice nada, ¿no? O sea, está cantándole a los cacahuates o cosas así, yo digo, bueno, qué chido a quien le gusta, ¿no? no, Pero incluso pasa algo muy curioso con los narcocorridos. Yo me acuerdo que cuando entré a la carrera nos dijo un profesor, ¿ustedes creen que el narcocorrido es literatura? Y yo me acuerdo que la mayoría nos horrorizamos y dijimos, no, ¿cómo puede ser, no? Y pasa algo muy curioso, incluso ya existe una devaluación en el narcocorrido actual. O exacto. sea, ya realmente no cuentan las historias ni los rumores de tales narcos, ¿no? En realidad No, ya es tan banal, si acaso los mencionan, pero se van por las mujeres, por, no sé, por El esta Bucanas. objetualización del claro, alcohol, pero en realidad ya ni siquiera existe esta parte histórica o como antes, ¿no? Se conocían los cantares, las canciones tradicionales que te sí, rememoraban algo. Entonces ya ni siquiera existe eso. Entonces, a final de cuentas, creo que estamos por una devaluación cultural, que es muy irónico, ¿no? Porque si tú te metes a Instagram vas a ver un montón de cuentas de booktubers. Y si tú te vas, por ejemplo, a otra parte de Instagram, te encuentras con chavos que suben puras canciones de reggaeton en sus historias, ¿no? O sea, ya esta pluriculturalidad que está llegando a la nada ya está como llegando a un punto un tanto preocupante, ¿no? Porque estamos literalmente en el mundo de los extremos Ujú. y de la Y, jus- inmediatez. y justamente como dice Fernanda, es que los sí, narcocorridos de antes sí tenían una historia. Los de ahora es solo vengo en mi Cheyenne y voy a matar compas, pum, 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 y se chingó. O sea, o vengo sí, con las ya se plebitas acabó. y vamos al delicioso, ese tipo de cosas. Y las letras de antes eran hasta poéticas. Aquí te voy a recitar una parte de mi canción favorita, que para mí es un poema, el narcocorrido, que inicia: salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían las llantas del carro repletas de hierba mala. Eran Emilio Varela y Camelia la Tejana.
O sea, siempre que piensas en narcocorridos, se te viene ese pedazo, esa canción, porque es toda una institución. O sea, te dice tanto y y no te dice nada a la vez. O sea, ¿cómo te ibas a imaginar que Emilio Varela era un narcotraficante y que Camelia era su amante y que lo iba a matar? O sea, hasta decían hierba mala en vez de decir marihuana, que es lo que dicen ahora. O sea, Claro, te daba ese sentido de suspicacia de que la rola es mala, pero a la vez era de una forma poética. O sea, está hablando de Es que narcotraficantes. usan eufemismos. O sea, Ajá. los narcocorridos, porque tú sabes perfectamente bien, ¿no? La casa de los narcos también hacia el cantante que le pertenecía al otro bando. O sea, Ujú. porque en los 90 fue el boom del narco, ¿no? O sea, fue cuando creció el narco. Yo me acuerdo Se que yo ma- veía las noticias de Beltrán Leiva y decía, ¿quién es ese, no? Y ahora ya pienso, no, sí está cañón. Ya cuando sabes bien, ¿no? Pero tú creces en ese mundo. O sea, creces sabiendo que existe una familia llamada Beltrán Leiva, creces sabiendo todo este tipo de situaciones mundanas. Entonces, creo que eso es lo que rescata tu literatura y te aprodo, porque no es tan fácil. O sea, no es fácil hablar del, ¿cómo se llamaba el personaje? El hermano de... Eso fue en tu poema. ¿quién? ¿Pelish? El pe... No, el hermano de... El que se subía al Uber. Sí, Pelish. Sí, de Pelish. O sea, ¿por qué? Porque retrata el bajo mundo, ¿no? El bajo mundo de las drogas o Claro, no sé, o sea, no mencionaste directamente a la cárcel, pero también sale implicada. Entonces, no es tan fácil romper estructuras, no es tan fácil. De hecho, como parte de tus poemas vi ejercicios vanguardistas, precisamente, ¿no? De fracturar estos juegos con el lenguaje. Y la verdad es que no considero que este tipo de situaciones sean, por ejemplo, de un poeta que está empezando, ¿no? O sea, yo creo que este ejercicio, sí, ya lo has dicho, tiene relación con la literatura. O sea, para empezar a escribir tienes que empezar a ser lector. Así de simple, ¿no? E incluso es algo que me encanta muchísimo, que es toda esta intertextualidad inherente en ti. O sea, ni siquiera te das cuenta que ahí estás plasmando a un vanguardista, ¿no? O ni siquiera te estás dando cuenta de que en el sí, que era proceso lo que te decía la creativo, otra vez, claro, ¿no? que no te das cuenta que estás metiéndole al punk, ¿no? Pero, o sea, ahí está. A final de cuentas, toda esta situación que de hecho yo soy más fan de la teoría de la recepción en literatura precisamente por esta situación, en la que tú no eres ajeno a tu contexto ni eres ajeno a ti mismo. Entonces, aunque tú no quieras citar a otro poeta, a otro escritor, lo terminas haciendo. No, Sergio ya me ha de tener en la cabeza un odio horrible hacia Julio Verne porque lo saco en todo, literalmente lo saco en todo. No, y está bien porque son los libros que nos marcaron en nuestra... O sea, cada quien tiene un libro que te marca. O sea, eso está, eso está padre porque te influencias en él y todo eso. Y estuve como 2 semanas escuchando a Fernanda cuando hicimos los primeros capítulos de que Julia Verne, Julia Verne, Julio Verne. Y no te odio. Yo increíblemente, a mí me gusta mucho leer justamente sobre antropología, entonces, pero me voy más por el lado de la cultura. Entonces, tú sabes que la cultura es todo y es nada a la vez en su definición, entonces es un mundo muy vasto. E igual inclusive todo es cultura, la música se relaciona a la cultura, hay cultura alta, baja, pero son cuestiones muy, para pensar, o sea, muy subjetivas y objetivas a la vez. Pero bueno, justamente antes de terminar, yo creo que hacemos la dinámica, ¿no, Fernanda? Pues lo sé, tú decides los tiempos. Sí, vamos a hacerla. Bueno, está bien. Cuéntanos, ya como última cosa, una anécdota buena, una anécdota mala y una graciosa. Relacionada con la literatura, obviamente, no sé, con el taller o con la música, ya que fue como nuestro tema de esta entrevista. Mm,
Pues una anécdota buena sería como, en algún momento yo leía como, pues a muchos, muchos, muchos autores y no encontraba como algo con lo que me hiciera como clic, ¿no? Y entonces en algún momento yo leí a Alonso y dije, no, pues el día que yo escriba algo, quiero que Alonso al menos me diga que lo hice chido, ¿no? Digo, para muchos es como de, ay, no, no, ¿eso qué, no? Yo decía, porque yo de verdad admiro mucho la escritura de Alonso, ¿no? O sea, aparte de que es mi amigo, o sea, admiro mucho lo que escribe, ¿no? Lo que trata como de plasmar. Y entonces el día que publiqué como el texto, me escribió como algo bien chido y yo dije, no, no, como que lo logré, ¿no? O sea, como después de 5 o 6 años, pude hacer que, pues, Alonso me dijera que estaba chido como lo que estoy escribiendo, ¿no? O sea, para mí eso fue como un reconocimiento, es como cordial, ¿no? Más allá como de bola tanto a una persona y después que te diga, oye, qué chido escribes y sigue haciéndolo, como que para mí eso fue algo cordial, ¿no? Algo malo sería como, pues que en todos los lugares te ganas como enemigos, ¿no? Y no voy a decir nombres ni nada, pero en algún punto cuando tú vas haciendo como muchos ejercicios, la gente no ve lo que hay detrás de todos esos ejercicios, ¿no? Sí, no A ven el veces que esfuerzo. pues te depriman, exacto, ¿no? Que te deprimas o que no vean como que pues, a veces también como los comentarios. ¿Sí me escuchó? Creo que ya se perdió, señor. Sí, te perdiste en el inicio. O sea, me hacía referencia a eso, ¿no? Como que las personas no ven como todos esos como momentos como de crisis en los que dudas como de lo que estás haciendo, ¿no? Y de repente ven que sale algo y luego como que, ¡pum!, ¿no? No te lo dicen directamente, pero te dedican publicaciones o posts o así, ¿no? Y digo, bueno, pues yo sé que mi carrera no es en letras, ¿no? O que tal vez pues no voy a hacer una carrera en letras, pero para mí eso es un ejercicio como muy fuerte y hay todo un equipo detrás, ¿no? Es decir, yo considero equipo a todos los talleristas porque pues el hecho de que alguien te esté escuchando y te esté diciendo, eso está bien, eso está mal, acomódale aquí, y que cada jueves o cada semana te estén leyendo, a pesar de que ya participaste en todos los talleres, pues está súper chido, ¿no? O sea, para mí eso es comunidad y para mí eso es amistad, ¿no? Y creo que la retroalimentación así es como de considerarse grata, porque en el mundo académico te despedaza y creo que eso lo sabemos los tres aquí, ¿no? O sea, el mundo académico te dice, estás mal y eso no sirve y hasta aquí, ¿no? Y entonces tú te quedas como en una crisis como de creer que no estás haciendo las cosas bien, o no sé, como que rompes como con muchas cosas ahí, ¿no? Para mí la literatura en ese caso, o el ejercicio como de tallería, fue grato en ese punto, pero en lo no grato está eso, ¿no? Como ganarte como siempre enemigos o como personas que te estén tirando ahí hate, ¿no? Yo digo, yo siento chido, ¿no? Cada que veo un logro de uno de mis compañeros o de mis amigos, Sí, oye, qué chido, ¿no? Que lo lograron y que sabes que hay todo un detrás ahí, ¿no? No solamente llegas y avientas hate así como de, ay, a mí no me parece chido, ¿no? O así. salen los envidiosos. Entonces, ¿Te esta cortaste? Ah, parte es como, ¿eh? ¿Ya te salí? cort... Sí. ya regresaste. Esa sería como una experiencia mala. ¿Y cuál le faltaba? La Es graciosa. que, ujú, Una la gracia. graciosa. ¿Y esa cuál será? Pues la primera vez que leí como lo que había escrito, justo en la presentación en la revista, en un momento me quedé sin voz, así, te lo juro. O sea, siempre expuesto, bueno, siempre he ido como a ponencias, o sea, siempre estoy acostumbrado a hablar por la cuestión como académica, ¿no? O sea, todo lo tienes que exponer y tienes que debatir y dialogar. Pero justo en ese ejercicio que hicimos ahí, de presentar la revista, así, pum, me quedé sin voz, ¿no? Entonces en un ¿En rato serio? como que me voltearon a ver así como, ¿por qué no habla, no? Y te juro que así, o sea, estaba nervioso, sentía como un buen como que frío, ¿no? O sea, así Cortaba. la voz como que me bajó un tono que nunca había tenido, o sea, fue como, ¿qué me está pasando, no? Pero eran los nervios como de leer algo que no tenía que ver con lo que estoy acostumbrado como a escribir, ¿no? Que sea académico o justo como de antropología. Y lo mismo me pasaba como en las primeras 3 sesiones de los talleres, ¿no? Cada que yo leía como mis poemas me trababa un montón,
me ponía nervioso, me sudaban demasiado las manos, ¿no? Y después, ¿no? Como me sentí como, pues, en confianza y que todos me escuchaban y así, pues ya empecé a perder como ese miedo, ¿no? Pero sí, esas fueron como las partes graciosas, me acuerdo mucho de esa vez, ¿no? Que todos me volteaban a ver y yo no podía hablar, entonces fue como de, y a ver, dile a tu cuerpo que hable o que emita un sonido cuando tienes nervios, ¿no? Nunca me había pasado y en esta ocasión sí. Y es gracioso porque, pues digo, ¿no? Nunca paro de hablar a veces y esa vez no podía, pues, hacerlo, ¿no? Oye, y una última pregunta, es que me acaba de entrar, ¿no? La duda. ¿Por qué poesía y no cuento, no novela? Siempre me hizo más sentido la poesía. No, por ejemplo, ¿no? A mí, alguien que me gusta mucho y pues como que siempre remito a él es Pessoa y Henry Michaud. Ambos para mí como que son muy buenos, ¿no? No sé, cuando los leía siempre me encontraba como pues en la escritura o como en las formas en las que pues se trataba como de expresar ciertas cosas a través de sus heterónimos. No sé, como que eso siempre me hizo clic, ¿no? Ahí, y cuando me acuerdo que la primera vez que leí pues haikus, también me pasó lo mismo, ¿no? Decía, oye, los Ah, haikus tienen una parte como muy bella, ¿no? O sea, son cortos, breves y dicen demasiado, ¿no? Entonces, por ese lado me fui como con la parte pues poética y no del cuento, de la narrativa, ¿no? Que me llama mucho la atención, pero pues no sé, como que creo que soy más de este lado, como más de, pues, de expresar el sentir, ¿no? Digo, también se hace en el cuento o la cuestión como, pues, narrativa, pero no sé, para mí se me hace como más bello hacerlo en algo breve y que tenga como toda esa atmósfera, ¿no? Que te lleve como en diferentes momentos y, pues, no sé, como a diferentes espacios. ok. Bueno, no sé, Sergio, ¿quieres decir algo más o ya finalizamos? Yo creo que ha sido una entrevista muy productiva, muy fructífera, sobre todo porque no eres un poeta convencional, o sea, como otros que romantizan todo el sentido de la poesía, sino que es una poesía que va directo al grano, o sea, muestra la realidad y que te da ese choque cultural al principio, pero después te adaptas, ya después de que la digieres, es como la literatura o como las películas, que lo tienes que ver más de 2 veces para poderlo entender, captar y digerir. Entonces, el ser humano siempre está tendido a que la primera no lo entiende, más los mexicanos. Entonces, Claro. es una lectura que se tiene que leer, leer y releer otra tercera vez para poder entender. Entonces, de parte de nosotros, al menos queremos felicitarte por el enorme trabajo que haces, Ah, muchas porque es gracias, un, muchas gracias. porque es un trabajo disruptivo, pero es un trabajo formal que rompe los paradigmas de la poesía tradicional, pero que está muy bien centrado, o sea, tienes futuro y todo. Y pues esperamos seguir viendo en algún futuro más obras tuyas, em, y sobre todo nos gustaría saber dónde podemos encontrar tu trabajo. Pues, por ejemplo, ¿no? Siempre que trato como de ensayar o de tallerear algo, pues lo posteo en mi Facebook, ¿no? Yo aparezco como Ricardo Aguirre en Facebook y igual de la misma forma en Instagram. Y si alguien quiere ver como la otra faceta como de músico, mi banda se llama Hel, es H-E, una L, y ahí pues algunas de las primeras, bueno, del primer álbum, yo escribí casi la mayoría de las canciones, y del segundo como dos, y de este último una. Entonces, si por ahí quieren también como indagar, pues ahí sería como bueno, ¿no? Ver esa otra faceta. Y por ejemplo, ¿no? Ya nada más para como cerrar, la parte como más chida que me motivó a mí para todo esto también fue encontrarme como la música, pues, del rock mexicano, ¿no? Por ejemplo, toda la onda rupestre. A mí, por ejemplo, soy súper fan de Rodrigo González y cuando yo escuchaba a Rodrigo González y leía los infrarrealistas, yo decía, no más, este es un viaje bien denso, ¿no? O sea, no a cualquiera como que le embona o le va, ¿no? Entonces, para mí eso fue como un ejercicio muy bueno, ¿no? O sea, como escuchar como todos los modismos que traían, pues era la calle en sí, ¿no? O sea, para mí eso fue como peculiar. Y luego cuando ya empecé como
a tratar de escribir, yo me remitía a eso, ¿no? Como decía, ¿cómo habrá escrito en algún momento Papasquiaro o Bolaños, ¿no? O en su punto, pues Rodrigo González, ¿no? Y yo decía, bueno, pues desde la experiencia, ¿no? Sí, desde lo que se vive y desde lo que pues has escuchado o te han contado, ¿no? Y en algunos poemas yo remito a eso, ¿no? A lo que me contaron, a lo que pues yo viví. Y por ejemplo, ¿no? El poema que habla sobre pompas de jabón, pues habla de una, de una anécdota, ¿no? De un amigo que pues llevó a una chica, él es taxista, levantó a una chica y a una niña, ¿no? Así como en la calle, y la chica le venía diciendo, oye, pero apresúrate, ¿no? Tenemos que llegar a tal lado. Y en el transcurso, la chica le venía preguntando a la niña, oye, ¿y dónde vives? ¿Y tu mamá? ¿De dónde es? Es que yo solamente trabajo con ella. O sea, las dos eran pues farderas, ¿no? Pero no se conocían, o sea, solamente se conocían como farderas y se rompía como ahí el lazo social, ¿no? O sea, no sabían dónde vivían, cómo se llamaban. Entonces ella le preguntaba a la niña, dame un número telefónico para que yo me comunique con tu papá. O dijo, no, la niña decía, no, yo no tengo papá, solo vivo con mi abuelita y con mi hermano, ¿no? Entonces, a mí me hizo mucho ruido esa anécdota porque, pues, uno ve las farderas en cualquier lado, ¿no? Sobre todo en los centros comerciales o, no sé, como, pues, en todas como las tiendas como de interés, pues, comercial. Y a mí ver esa parte como, o esa historia, pues fue decisivo, ¿no? Sobre todo porque muchos de mis amigos también en algún punto pues se dedicaron como a esa parte delincuencial o de delinquir, y pues ver como pues esa narrativa también te da como otra perspectiva de lo que se está viviendo, ¿no? Las necesidades te llevan pues a cometer cosas que tal vez nosotros denominamos ilícitas, ¿no? O pues no bien vistas por la sociedad. Digo, a nadie le gustaría que le roben o ser asaltado, pero también el hecho de hacer todas estas cosas, pues tiene todo un background, ¿no? Es decir, toda una historia de vida para pues, tomar en cuenta. Y justamente ahorita que mencionabas a Rodrigo, me gustaba mucho que Rodrigo González manejaba, él decía que era un cronista de urbanhistorias. Claro. De hecho, así llamaba sus discos, o sea, Urbanhistorias 1, y él se enamoró tanto de la Ciudad de México, pues su canción más icónica fue en la estación del Metro Valderas. Entonces, Exacto. todas las canciones de Rodrigo dieron pie a que precisamente otros artistas como el Tri surgieran, porque Exacto. él mezclaba lo que era la trova buena, pero con el punto de inflexión con el rock. Y Rodrigo era una fregonada, por no decir otra Sí, palabrota, otra palabra. pero Rodrigo increíblemente es el papá de Amandititita. O sea, Sí, no, qué mundos tan distintos de eso. Pero está muy bueno, o sea, que conozcas de todo este tipo de música, de rock, trova, punk, y eso está chido, o sea, porque y más que lo relacionas con tu obra literaria y con lo que estudias. Justamente, Fernanda, ¿algo que quieras decir? No, ya sería todo por mi parte. Gracias, Ricardo. La verdad es que no fue de muy qué. fructífero esto. Y sí, efectivamente, como dice Sergio, pues esperamos poder leerte más. Recuerda que, Gracias. pues a final de cuentas, no puedes ser escritor si no te leen, ¿no? O de nada sirve que escriban los que escriben si no los leen. Deberían de quitarse Sí, todos la pena de mostrar lo que escriben, pero pues desafortunadamente crecemos en un ámbito donde te da pena, ¿no? Te enseñan a tener pena por escribir cómo te sientes cuando pues no debería ser así. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Ya sabes, igual, ya saben dónde encontrarlo. También su poemario se encuentra en línea por parte de Grafógrafos, lo pueden encontrar. De todas maneras, vamos a dejar el link en YouTube para descargarlo. Y recuerden, yo aparezco como Pespuntes de Bibliómana. Y bueno, Sergio, te toca despedirte. Sí, y yo aparezco como Sergio Sánchez BH, pero también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube como Behind Magazine MX, en Twitter igual, como Behind Magazine MX, y en Instagram como @Sergio Sánchez BH.
Vamos a estar publicando todos los links en el momento del link de YouTube. Y en nuestro canal de Spotify nos buscan igual como Behind Magazine MX en el apartado de programas. Ahí viene Café con Leche. Esto Gracias, sería Ricardo. todo por nuestra parte y pues muchísimas No, gracias, gracias a Ricardo. ustedes. Nos Bye. veremos pronto. Y nos estamos Bye. viendo en el siguiente episodio, chavos, próximamente.